Bien, chicos, nos falta 2 minutos para que estemos en hora. Bien, son las 10 en punto. Hemos dicho que vamos a aprender a ser puntuales. Esta vez se me ocurre empezar directamente el tema. Ya veré el momento de llamar la asistencia. Este tema les decía que es fundamental, ya que en base a las restauraciones unitarias, como son las coronas, en eso consiste la enseñanza de la prótesis fija 1. Nuestra cátedra se centra, la esencia de nuestra cátedra se refiere a las restauraciones unitarias o coronas. Sabemos que todas las restauraciones en prótesis fija se dividen en restauraciones extracoronales, es decir, todas las coronas que están por fuera de la porción coronaria de una pieza dentaria. Acá entran todo lo referente a las coronas totales o completas y a las coronas parciales que cada vez están siendo proscritas o saliendo de nuestro mercado. Luego tenemos las restauraciones intracoronales, que dentro de estas se comprenden las inlay, las onlay y las overlay. Prácticamente se llaman restauraciones intracoronales porque están por dentro de la porción coronaria, sustituyendo 1, 2 o hasta 3 paredes de una corona de una pieza dentaria. Y finalmente, también tenemos las restauraciones intrarradiculares, que aún en nuestro medio son bastante útiles, ya que la odontología que realizamos es una odontología restauradora, no es tanto preventiva. En otros países, como en Europa, ya se practica la odontología preventiva. Dentro de las restauraciones intrarradiculares están las coronas a perno muñón, como indican acá, como se observa en la imagen, y los postes de fibra de vidrio, que hoy por hoy están entrando en bastante uso, pero siempre y cuando cuidando de la cementación de los postes de fibra de vidrio, ya que una causa de fracaso es la descementación, o sea, hay que aprender a manejar muy bien la adhesión. Prácticamente la odontología actual es en base a la adhesión, muchachos. Antiguamente no se llamaban coronas a perno muñón, eran las coronas pivot. La única diferencia era que en lugar de tener este muñoncito, se tenía una cabeza, como una cabeza de alfiler y un poco más. Pero la retención era poco, entonces ahora se hacen muñones. Por eso es que se llaman coronas a perno muñón y postes de fibra de vidrio, que corresponden a las restauraciones intrarradiculares, que ustedes ya han hecho en la práctica, ¿no es cierto? Bien, hoy vamos a ver parte de las coronas totales o completas, que en este caso serían las coronas metálicas, las jackets. Hay mucha diferencia de una corona metálica a una jacket. Las Wiener, que es una combinación de estas dos anteriores, las metal cerámicas, y aquí puedo agregar las circonio cerámicas. Hoy en día muy poco ya se hace de las coronas metálicas, ya que los pacientes están siendo cada vez más exigentes con la estética. Estas coronas son altamente funcionales, pero nada estéticas. Entonces, en lugar de las metálicas, me gustara que ya sea parte de nuestro cupo realizar las metal cerámicas y las circonio cerámicas. ¿Sí?
Bien, ¿me escuchan, no es cierto? ¿Se escucha claro? Sí, doctora, Les- se escucha Sí, claramente. doctora, se escucha. Muy bien. Las coronas totales o completas, la primera de las coronas que se les enseña son las coronas metálicas. Pueden ser de diferentes tipos de metal. Las características de esta corona, como observan en la imagen, son totalmente de metal, están constituidas sea de un metal noble o de un metal no noble. Hoy por hoy ya no se trabaja con metales nobles porque ya no tenemos oro en Bolivia. Entonces, eh, cada vez, les decía, están siendo disminuidas en cantidad de uso de este tipo de coronas por la estética. ¿Qué otras características tienen estas coronas? Son altamente funcionales, pero nada estéticas. Entonces están indicadas en el sector posterior, ya que las piezas posteriores, o sea, los molares, trituran los alimentos durante la masticación. Entonces requiere de mucha fuerza. Por eso es que estas metálicas dan muy buen resultado en el sector posterior, siempre y cuando no estemos frente a un paciente exigente con la estética, ¿sí? Entonces, eh, otras características. Son altamente retentivas. ¿Por qué? Porque las coronas totales o completas y la metálica cubre toda la totalidad de la corona clínica de una pieza, considerada por ese mismo hecho como la más retentiva entre todas las coronas. Es retentiva. Todas las coronas totales o completas son retentivas. ¿Por qué? Porque tienen bastante superficie de fricción, ya que cubren lo que es cara oclusal, caras libres y caras proximales. Prácticamente cubren una corona de una pieza dentaria. Cuanto más superficie de contacto tenga, o sea, más superficie de fricción, es más retentiva. Por eso es que todas las coronas totales o completas son altamente retentivas, ¿sí? Luego, por eso se considera que todas las coronas totales o completas, y entre estas la metálica, que es la primera que estamos viendo, tienen alta capacidad de retención y de resistencia al dislocamiento y de resistencia a la estructura, ¿no es cierto? Porque está constituida toda ella de metal. ¿En qué casos está indicado hacer este tipo de corona? Cuando se requiere un máximo de retención, es decir, donde el resultado estético no sea importante para el paciente. Muchos pacientes vienen y dicen, quiero que me dure mi corona, no le interesa la estética. Y como jamás tampoco nos vamos a atrever a hacer en un incisivo central o en un canino, aunque alguna vez han habido pacientes que nos han pedido este tipo de coronas en sector anterior, sería una contraindicación por la estética, pero sí son altamente funcionales. Entonces, va a estar indicado también donde la destrucción coronaria es severa en extensión. ¿Qué significa esto? Está indicado en piezas posteriores cuando están atingidas por caries en diferentes caras, sea en oclusal, en mesial, en distal, una fractura de una cúspide por allá, una descalcificación por cérvico vestibular o una amalgama por ocluso distal. O sea, está tan remendada mi pieza, en otras palabras, en términos comunes, está tan atingida casi en toda su extensión, yo puedo hacer una prueba mecánica. Incluso, les digo, cuando todas las caras de un diente, ya les decía, han sido atacadas por caries, por descalcificaciones o una pieza que tiene múltiples restauraciones y hay infiltraciones, 10.000, yo restauro aquella pieza y protejo con una corona metálica. También está indicada en operatoria como un último recurso. ¿Qué significa esto? Cuando ya no puedo hacer una resina, porque no tengo paredes, no tengo estructura dentaria para lograr una buena adhesión de mi resina, entonces, ¿qué hago? Yo elimino el tejido cariado, estoy con paredes muy delgadas o casi ya no tengo mucha pared, entonces rehabilito con un ionómero de restauración y luego protejo con una corona metálica. Por eso se indica que es como un último recurso de operatoria dental en piezas posteriores, desde luego, y también para reforzar piezas endodonciadas. Muchas veces el acceso endodóntico, los endodoncistas se extienden tanto que debilitan la pieza. Entonces, una manera de proteger es hacer una corona metálica y reforzar la pieza endodónticamente tratada cuando el acceso es muy excesivo.
y muchas veces para restituir puntos de contacto proximales. También podrían hacerse coronas metálicas. Acá tengo un pensamiento. La cobertura total, o sea, la protección, la cubierta total, no debe ser usada para prolongar la longevidad de una corona en una boca cuyo medio ambiente, cuyo medio biológico no está bajo control. ¿Qué significa esto? Si estoy frente a una boca, una cavidad oral, con un índice de caries elevadísimo, la solución no es proteger todas las piezas con coronas. ¿Por qué? Porque primero se tiene que controlar la actividad cariosa. Desde luego, tengo que disminuir el índice de caries en aquel paciente, educarlo, eliminar todo el tejido cariado, restaurar, y luego recién puede entrar a proteger con prótesis fija, o sea, con algunas coronas. Pero este pensamiento me dice, antiguamente se creía que cualquier pieza con caries, colocaba una corona, disminuía la caries o se paraba ahí. Mentira. Mientras no se controla la actividad cariosa, debajo de la corona continúa y mi corona se va a salir un día porque el diente está siendo sumamente afectado, así como cuando entra una polilla en un maíz. Si yo no elimino la polilla y no retiro todo el tejido, todo el polvo que ya está haciendo y restauro, prácticamente va a continuar debajo de la corona. Entonces, mal se pensaba antiguamente que colocar coronas y proteger los dientes limitaban las caries o evitaban. Mentira. Siempre se debe primero controlar la actividad cariosa, ¿sí? ¿En qué casos está contraindicado hacer una corona metálica? Cuando hay mala higiene. Prácticamente ninguna de las coronas totales o parciales, hasta las intracoronales, las inlay, onlay, las incrustaciones, no está indicado hacer si la boca o el paciente no tiene educación. Entonces, cuando hay mala higiene, lo primero que uno tiene que hacer es educar al paciente, porque tampoco podemos despacharlo y decir, uy, usted no sabe cepillar, si usted no conoce ni un cepillo, entonces chao, no le atiendo. No, nuestra obligación es concientizar al paciente, educarlo, prácticamente enseñarle técnicas de buen cepillado, que cree buenos hábitos de higiene para que le duren sus prótesis, para que le duren sus coronas. Porque si el paciente no tiene hábito, hasta la resina más pequeña va a fracasar, ¿sí? Ahora, está también contraindicado en el sector anterior, lógico, porque es una restauración antiestética. Difícil que yo coloque, por más que me pide el paciente, una corona metálica en una 11, en una 13, en una 12, difícil. Mi obligación es indicarle que no es estético. Hoy por hoy, la estética prácticamente se circunscribe a sonrisas perfectas, donde existen dientes alineados, contorneados, bien blancos, ¿no es cierto? Entonces, es una contraindicación hacer una metálica en el sector anterior. Ahora, tampoco podría ser, está contraindicado hacer una corona metálica en pacientes que son sumamente exigentes con la estética, porque existen pacientes exigentes y ellos lo primero que dicen, pero que no lleve nada de metal mi corona. A ellos llegan así a la consulta. Y en pacientes que es poco el porcentaje que tienen intolerancia a algún metal, o sea, que presentan alergia a algún metal. Es poco el porciento en la población, sin embargo, existen y se debe considerar. No voy a cementar una metálica cuando mi paciente me dice que no tolera tal metal. ¿Cuáles son los pasos de preparación o tallado de una corona metálica? Prácticamente, casi siempre empezamos con este orden. Reducción oclusal. Vamos a realizar la reducción oclusal con una DTR, diamantada troncocónica de extremo redondeado, como observan acá. Prácticamente, la DTR es esta. Se llama troncocónica porque va de delgado a grueso. De la mitad hacia la punta, más o menos mide 0,03 milímetros, 0,3. En cambio, de la mitad hacia allá, casi el doble, de 6 a 7 milímetros. Entonces, por eso es que se llama troncocónica y se llama extremo redondeado porque es redondo. Esto es un extremo plano, por ejemplo, a la pieza vecina, o sea, la fresa vecina. Entonces, yo realizo mis surcos guías de orientación, siempre trabajen con surcos porque me orientan a la cantidad de estructura dentaria a remover para yo no exagerar en mi tallado.
surcos guías, y luego voy desgastando, respetando la forma, las vertientes, las cúspides, etcétera, de la pieza que estoy trabajando. Voy a desgastar prácticamente 1 milímetro en la cúspide no funcional, que sería en este caso un ejemplo en molar inferior, digamos, imagínense que esta sea la pieza 36. Voy a desgastar 1 milímetro en la no funcional, que sería la lingual, y 1.5 en la funcional, que sería la cúspide vestibular, pero a 45 grados. Les digo, todas las piezas posteriores para cualquier tipo de corona siempre lleva el bisel de cúspide funcional, que sería esto, ¿sí? Prácticamente yo desgasto un poco más, 0,5 milímetros más, para dar espacio al metal, al material, y por otro lado, para proteger esta cúspide, que es la que más carga masticatoria recibe durante el acto masticatorio. Protejo. Les había dicho la anterior clase, si yo no hago el bisel de cúspide funcional y tallo de esta manera, ocurren dos cosas, o se perfora mi corona o se fractura mi diente, ¿sí? Entonces, para que aquello no ocurra, siempre dentro de lo que es reducción oclusal, que es el primer paso, está el bisel de cúspide funcional. Cúspide funcional en inferiores es la vestibular y en superiores la palatina, ¿sí? Ese sería el primer paso. El siguiente paso es la reducción de caras libres, la vestibular y la lingual. Prácticamente, esta voy a trabajar con la fresa torpedo. Este tipo de fresa me da un tipo de acabado marginal en chamfer suave o bisel. Prácticamente, desgasto medio milímetro en las caras libres para una corona metálica. No necesito tener más grosor, porque el metal, por ser metal, ya es muy duro, es muy resistente. No necesito desgastar 2 milímetros o más para que mi corona sea gruesa y resista. No, el metal con medio milímetro o menos de medio milímetro funciona, chicos, ¿ya? Entonces, Schillingburg nos decían 0,5 a 0,7 milímetros. Para no estar en esa duda, yo resumo a medio milímetro en caras libres. ¿Saben qué? En todo lo que se refiere a caras libres, siempre se debe desgastar en dos planos, de mitad a cervical lo más paralelo posible y de mitad a oclusal con ligera inclinación, ¿sí? De esa forma, respeto los planos, aseguro la retención o la fricción de mi futura corona. Luego de haber terminado de tallar las caras libres, me toca las caras proximales y esta voy a hacer con la punta de alfiler, separando los puntos de contacto de mesial y distal. Esta fresa punta de alfiler es muy delgada. Tenemos la corta y la larga. Se utiliza en el sector posterior la corta por tener mejor acceso. Entonces, corto el punto de contacto sin atingir el diente vecino, sino a expensas de la pieza que estoy trabajando. La 36, hemos dicho el ejemplo, a través de esta me apoyo en la 36 y realizo movimientos de vaivén que van de vestibular hacia lingual para separar el punto de contacto y crear espacio para que entre mi torpedo. Una vez que yo logro este espacio, voy a colocar la torpedo de vestibular a lingual. Siempre en las inferiores, las caras proximales convergen hacia la cara lingual. En cambio, las piezas superiores convergen hacia la cara palatina. Debo copiar la forma, exactamente lo que me dice la anatomía dentaria, gastar respetando la morfología de la pieza que estoy trabajando. Si un molar inferior tiene 3 cúspides vestibulares y 2 linguales, yo debo de esa manera desgastar la cara palatina. Lo mismo en las caras proximales, todas las piezas inferiores convergen hacia el lingual y de la misma manera debo hacer que mi torpedo converja hacia el lingual. Esta convergencia por proximales me da la ligera conicidad que preciso. Siempre busquen primero paralelismo en las paredes y al final ligera conicidad. Ya incluso con el pulido pueden buscar esto. ¿Por qué debe entrar la corona, la fresa torpedo también por proximales? Ya hemos usado la torpedo en caras vestibulares para tener y obtener un acabado marginal o terminación cervical en chamfer suave o bisel.
porque mi corona tiene que apoyarse en mi pieza dentaria. Tengo que asegurar un buen margen cervical para que la corona definitiva se apoye a ese nivel y no se apoye en la encía. Entonces, el collar marginal de terminación cervical para una corona metálica me va a dar una torpedo, me da un tipo de acabado marginal en chamfer suave o bisel, ¿ok? Una vez que he terminado todas mis caras con chamfer suave o bisel, lo que hago es pulir. Schillingburg nos dice que se puede pulir con estas fresas de carburo tungsteno. Sin embargo, son bastante agresivas estas fresas. Desde luego que cuanto más filos tiene, de 8, 12, 24 filos, pule mejor, pero hay que tener mucha precisión y son caras estas fresas. Y hoy por hoy nuestro mercado ofrece fresas de diamante, pero de grano fino. Entonces yo voy a pulir con la DTR de grano fino en la cara occlusal y con la torpedo de grano fino en todas las caras libres, también proximales, ¿no es cierto? Pero una cosita, yo voy a pulir con diferentes objetivos. Uno, para regularizar mis paredes, mis superficies, o sea, pulo. Luego, también debo pulir respetando la forma del diente que estoy trabajando. Tal como he tallado, yo pulo respetando la forma en cara oclusal y los dos planos en caras libres. También debo pulir así, de mitad a cervical lo más paralelo posible y de mitad a oclusal con ligera conicidad o convergencia hacia oclusal, ¿sí? También el pulido debo ser precisa, porque imagínense, si yo tallo con el mayor cuidado, respetando la forma y pulo como me da la gana, voy a retirar, voy a eliminar lo que es retención. Lo que he creado durante el tallado, durante el pulido puedo eliminarlo y eso debo evitar, ¿no es cierto? Entonces, las funciones de un pulido van a ser regularizar las paredes o la superficie, redondear los ángulos y definir bien los márgenes, ¿sí? Esa es una función excelente. Y toda pieza tallada debe ser pulida, con la única excepción que piezas no pulo cuando estoy frente a muñones cortos. Eso ya hemos hablado. El último paso de la corona metálica es la confección del surco guía de inserción, que voy a hacer con una de carburo tungsteno con una 170, que es de extremo plano. Entonces voy a introducir de oclusal hacia cervical, pero no con el margen. Termino 0,5 milímetros antes de tocar el margen para no modificar. Este último paso de la corona metálica, que es el surco guía de inserción, ¿qué funciones tiene? Ayuda a guiar al mecánico perdón, a nosotros nos guía en el momento de la cementación. ¿Cuál es vestibular, cuál es palatino o lingual de mi corona? Normalmente el surco guía confecciono en vestibular por el mejor acceso, ¿sí? Casi siempre confecciono en vestibular. Si yo tengo una resina por acá, aprovecho la resina para hacer mi surco guía, pero sí debo hacer. Luego ayuda también a eliminar el excedente de cemento, del material cementante, para que haya un buen asentamiento de mi corona, porque a veces puede quedar colgada mi corona cuando mi cemento está muy espeso, digamos, o he cargado mucho cemento. Por eso es que normalmente se debe colocar el material cementante solo en el margen, a nivel por dentro, desde luego, pero más cerca de cervical. Y luego se introducen en mi muñón tallado. Lo que hace este surco guía de inserción es ayudar a escapar el exceso de cemento, cosa que mi corona se asiente bien y yo asegure un buen sellado marginal. ¿Está bien? Por otro lado, también este surco guía de inserción me da mayor retención y mayor resistencia a mi corona. En todo caso, cuando yo termino mi muñón para mi corona metálica, concluye de esta forma. Fíjense, la reducción oclusal me va a dar estabilidad estructural, me va a dar rigidez estructural. La reducción axial, si yo tallo en los dos planos, me va a asegurar lo que es retención y resistencia. Porque si tallo como una punta de lápiz, como un lápiz colocando a un tajador, voy a eliminar lo que es retención y resistencia y no va a tener éxito mi corona.
Luego el surco siempre aumenta retención y resistencia y el bisel de cúspide funcional me asegura la durabilidad de mi estructura porque a este nivel aumento 0,5 milímetros más y el grosor de mi corona llega a ser uniforme, protege más la cúspide funcional. ¿Sí? De esta manera concluyo el tallado de mi muñón para mi corona metálica. Bien. ¿Están comprendiendo, chicos? Sí, doctorita. Ya. Sí, doctorita. Espero que no se estén durmiendo o hayan dejado encendido ahí su celular y ustedes estén haciendo lo que sea. Bien. Ahora vamos a ver la corona jacket. Realmente, chicos, la corona metálica es tan distinta a la jacket, es prácticamente lo contrario. Si la metálica estaba constituida toda ella de metal, la jacket no tiene ni 1 miligramo de metal. Es una corona altamente estética, ya que está constituida de un material plástico o totalmente de cerámica. Existen jackets totalmente de cerámicas también, que son las más estéticas. Se considera la corona jacket también como una corona total o completa que tiene alta retención, alta superficie de fricción, pero la característica principal de la corona jacket es que es altamente estética. De verdad, es la restauración más estética en prótesis fija. Más aún si trabajamos hoy por hoy con cerámica pura, ¿sí? Ahora, sabemos que el concepto de estética varía de tiempo en tiempo, de diferentes niveles culturales y también hasta sectas. Estética, por ejemplo, en otros niveles culturales es tener oritos en los dientes anteriores. Eso es estética, eso es estatus. Y lo único que uno hace es respetar. Entonces, pero de la clase media para arriba, hoy por hoy, con la invasión de informe de la tecnología, ya todo mundo sabe que estética es una sonrisa perfecta, dientes blancos, contorneados y bien alineados, ¿sí? Entonces, pero hay, por ejemplo, en la India, para ellos estética es diferente, para ellos estética es otra cosa. Y así, varía de tiempo en tiempo, de país en país y de cultura en cultura. Pero nuestra cultura estética es dientes blancos, contorneados y bien alineados. ¿Y quién me da esto? Una corona jacket. Entonces, sabemos que las coronas jackets son también restauraciones totales o completas que van a cubrir la totalidad de la superficie clínica de la pieza. Prácticamente es la restauración más estética, les decía, porque está constituida totalmente de un material estético, sea plástico o sea cerámico. Entre los materiales plásticos están el ¿cómo se llama? Ivoclar, se llama Isocid, Ivocrom, acrílico, todos esos materiales son plásticos. Y la cerámica es sinónimo de porcelana, ¿sí? Les decía, materiales plásticos o cerámicos. Tenemos la cerámica pura o porcelana, Ivocrom, Targis Vectris, Isocid, Cromacid, Biolón, acrílico, y ahora hay más materiales plásticos todavía. La verdad, el acrílico es lo último que se tendría que usar, prácticamente ya casi está en desuso para coronas definitivas. El acrílico autopolimerizable deberíamos usar para restauraciones provisionales, ya no para definitivas. Pero en nuestra facultad, donde accede personas de escasos recursos, todavía seguimos haciendo jackets de acrílico. Dependiendo del mecánico, la capacidad del mecánico, nos llegan muchas veces coronas jacket de acrílico bien logradas. Pero mal que mal, los acrílicos a la larga, si no están bien pulidos, absorben pigmentos, cambia de color. En cambio, los materiales a base de cerámica, o sea, la porcelana pura, no absorben pigmentos. Esos son definitivos prácticamente.
porque en consultorio, por ejemplo, yo utilizo el acrílico auto solo para hacer provisorios. No voy a hacer jamás una jacket de acrílico. En nuestra facultad aún utilizamos estos acrílicos con los mecánicos que tenemos al frente, ya que por la parte económica es por corroborar a los pacientes. Pero si yo tengo un paciente exigente, yo voy a ofrecerle mejores materiales. Es mejor que vayamos cambiando nuestra filosofía y vayamos mejorando para que arrastremos todos estos buenos hábitos a nuestra clínica o consulta privada, ya que estamos a un segundito, chicos, un segundito. Hola. Ya. Esa. Espera, está bien. Disculpen, chicos. Bien, entonces tenemos que ir modificando y mejorando nuestra práctica odontológica, mejorando en técnica y también en calidad de materiales. Tenemos que estar a la par con el avance de la tecnología y los nuevos materiales, aunque nuestro mercado odontológico es un poco pobre. Con todo lo que uno cuenta acá, se puede y se trabaja con una odontología más moderna, ¿sí? Bien, ¿en qué casos está indicado hacer las coronas jacket? Especialmente está indicado hacer en los 8 incisivos, 4 superiores y 4 inferiores, pero siempre y cuando la oclusión nos permita. Si estamos frente a una oclusión traumática, aunque se trate de 2 piezas, 11 y 21 tengo que restaurar, mi paciente va a venir y me va a decir, quiero todo blanquito, pero si su oclusión no me permite, no puedo ofrecerle blanquito. Por su oclusión, prácticamente, muchachos, quien determina el tipo de restauración a realizar es la oclusión. Por eso es que lo primero que tienen que hacer ustedes es acomodan a su paciente, cierre, muerda, y ustedes ya se dan cuenta qué tipo de oclusión tiene, ¿sí? Entonces, está indicado en los 8 incisivos, pero siempre que se trate de una oclusión normal o fisiológica. También puedo hacer estas coronas jacket en amelogénesis imperfecta, cuando el esmalte no está bien formado y hay algunas grietas o en fluorosis dental, etcétera, podría considerar, pero hay que cada caso es un caso y hay que observar. Cada paciente es un paciente. No es que de memoria uno hace en todos los casos, ¿no es cierto? ¿En qué casos no puedo hacer? Esta es una oclusión traumatiquísima. Fíjense, semejante atrición tan marcada, donde tengo dentina de reparación, dentina secundaria, un montón. Bien, podría yo atrever a hacer jacket si me va a fracasar al cabo de 2 días. Entonces, nunca voy a hacer coronas jacket cuando estoy frente a oclusiones traumáticas. Cuando también estoy frente a una oclusión cerrada o cubierta, donde los inferiores ocluyen a nivel del quinto cervical o a nivel del lóbulo. Luego, cuando esta zona cervical es bien corta, ¿sí? Empiezas, hay oclusiones o hay piezas dentarias donde de cingulum a cervical es tan corta que a veces no se nota ni el cingulum. En esos casos no hago. En piezas dentarias pequeñas tampoco, porque no tengo un buen soporte. La jacket es una corona frágil porque no tiene nada de metal. Entonces, si no tiene un buen soporte, está todo como un casco así al aire, se me va a fracturar rápido. Tampoco puedo hacer coronas jacket en los caninos ni en piezas posteriores, solo en los incisivos, 4 superiores y 4 inferiores, siempre y cuando la oclusión me permita. Porque si la oclusión no me permite, no hago jacket porque se va a fracturar. ¿Está bien? ¿Está claro? Alguna vez me ha tocado ver jackets en piezas con oclusión traumática que no han durado. Si no han durado es por su mordida fuerte, llegan a fracturar. Luego, si estoy frente a un muñón bien corto, se hace, ¿cómo les digo? Hay una fractura en media luna frente a muñones cortos. Entonces, debo tener un buen soporte. Es mejor que el muñón para una corona jacket sea largo para que se apoye en todo el largo del muñón mi corona jacket.
Por tanto, existen algunos requisitos que debemos considerar para hacer corona jacket. Por ejemplo, observar el tipo de oclusión. Ya les he dicho, determina la oclusión de mi paciente para saber yo y ofrecer qué tipo de corona voy a hacer en aquella boca, ¿sí? Debo siempre observar primero el tipo de oclusión. Luego, otro requisito es que la pieza esté en correcta posición en el arco, es decir, en sector anterior, es una jacket. Y la forma del diente. A veces vienen incisivos laterales bien cónicos, que no tengo mucha estructura. Si hay espacio, puedo reconstruir esa conicidad de aquella pieza mal formada, congénitamente mal formada, porque hay muchas veces llegan laterales como una cuña. Si hay espacio y hay suficiente cantidad de estructura dentaria, yo reconstruyo con resina y luego tallo sobre eso para luego proteger, ¿sí? Entonces, estos requisitos debo tomar en cuenta para definir cuándo hacer jacket o cuándo no. Siempre ver el tipo de oclusión, la posición de la pieza en el arco y la morfología de la pieza. La mayor ventaja de esta corona es que es altamente estética. No existe otra corona que mejores resultados estéticos nos proporcione. Son las coronas jacket. Es lo más ventajoso, lo más estético en todo lo que es rehabilitación. Y la desventaja es que son frágiles y pueden fracturarse. Prácticamente solo se restringe al uso de coronas de los 8 incisivos, observando la oclusión, desde luego. Entonces, la desventaja de estas, así como todo en la vida tiene ventajas y desventajas, la mayor ventaja de la jacket es que es altamente estético, pero la mayor desventaja es frágil, ¿sí? Lo que les decía, en preparaciones muy cortas, o sea, en muñones muy cortos, la fractura en media luna es frecuente. ¿Por qué? Porque existe una concentración de esfuerzos. El muñón debe ser lo más largo posible para soportar el material, ¿sí? Si estoy frente a muñones cortos, es mejor no hacer jack. Pero si tengo espacio, yo puedo reconstruir ese muñón y alargar un poquito en base a resinas. Pero no es colocar y aumentar resina directamente. Yo debo ver la calidad de mi estructura, que no esté descalcificado, desmineralizado o con caries. Lo que hago es limpiar el tejido cariado, el tejido descalcificado, hacer el grabado como corresponde, muchas veces hasta tal vez hacer algunos surquitos si el caso amerita para aumentar y asegurar la adhesión y la retención de mi resina. Entonces, hago el grabado ácido, lavo, seco el adhesivo, fotopolimerizo, formo la camada híbrida y luego voy reconstruyendo poco a poco con pequeñas porciones de resina, aumentando el tamaño de mi muñón y de esa manera aseguro un buen soporte para mi corona jacket. Bien, los pasos detallados para la corona jacket son los siguientes. La reducción incisal, que voy a reducir 2 milímetros. Y siempre voy a ir de vestibular abajo a palatino arriba, ¿sí? Reduzco 2 milímetros haciendo los surcos guías de orientación para que el mecánico pueda explayarse y haga un borde incisal con un valor alto, es decir, que haya transparencia a nivel del borde incisal, porque existen algunos materiales, especialmente la cerámica, también el Targis Vectris, que permite caracterizar. Entonces, cuanto más natural sea mi corona, más natural va a ser la sonrisa de mi paciente y más éxito voy a tener con mi corona jack. Luego hago la reducción de las caras libres. Acá el ejemplo, en este caso, estoy trabajando con una DTP, diamantada troncocónica de exemoplano, que voy a hacer en un hombro. Me da un hombro, que es una angulación de 90 grados. Este tipo de acabado marginal, muchachos, para las coronas jacket, se indican cuando se trata de coronas jacket de cerámica pura o de porcelana. Tiene que terminar en hombro, que es una angulación de 90 grados, que me da una DTP. En este balcón, en este hombro, se apoya la corona cerámica pura, la jacket de cerámica. Pero si trabajo con coronas jacket, pero de material plástico, sea cromacid, isocid, violón, Targis Vectris, lo que fuera,
Mi acabado marginal no es en hombro, es en un chamfer profundo que me da una DTR, ¿ya? Esa es la diferencia de acuerdo al material para una corona jacket. ¿Cuánto desgasto en las caras libres? 1 milímetro. Pero siempre aprendan esto, en todo lo que es caras libres, se trate de piezas anteriores o posteriores y para cualquier corona, siempre las caras libres se desgastan por planos. Primer plano, de mitad a cervical, aquí está bien claro, lo más paralelo posible. Segundo plano, de mitad a incisal, ligera inclinación o angulación de 45 grados. De esa forma, aseguro lo que es retención o fricción de mi futura corona. Luego, reduzco las caras proximales, y hemos dicho, siempre con la punta de alfiler para separar el punto de contacto y crear espacio para que entre mi DTP. Mi DTP para tener el mismo hombro en proximales y que mi corona jacket de cerámica pura se apoye en este hombro, en este balcón que forma una DTP. Entonces, en proximales, acá se trata de una pieza superior. Siempre voy a converger hacia palatino, ¿sí? Si es inferior, hacia lingual. Luego de haber pulido todo, ¿qué es lo que hago en cara palatino a lingual? Voy de cingulum a cervical lo más paralelo posible con la DTP y de cingulum a incisal con la oblonga o flama para copiar esta concavidad, copiando la anatomía de la pieza o de la cara palatina del diente que estoy trabajando. Esta es una pieza 11. Entonces, debo copiar también en todas las superiores. La cara palatina es ligeramente cóncava. ¿Con qué fresa trabajo esa concavidad? Con la oblonga, flama, tonel, barril, 10.000 nombres tiene, ¿sí? Una vez que he desgastado todas mis caras, que también desgasto en palatino con 1 milímetro, voy a pulir. Y voy a pulir con una DTP de grano fino o 171L para, ¿cómo les digo? Para pulir este hombrito. Hasta este hombro se pule. Incluso es una 957, hay una fresa que tiene solo el extremo activo y pule solo este hombrito. Pero ya no les pedimos eso, ya creo ni viene en nuestro mercado. Prácticamente con una DTP de grano fino yo pulo todas las caras. Y voy a pulir desde, como he empezado, borde incisal, de vestibular abajo a palatino arriba. Cara libre, de mitad a cervical lo más paralelo posible y de mitad a incisal a 45 grados. Así también voy a pulir. En palatino, de cingulum a cervical lo más paralelo posible y con la oblonga o flama de grano fino voy a pulir de cingulum a incisal. Quiero que atiendan esto. Este primer plano, tanto en vestibular como en palatino, este paralelismo de ambas caras me asegura la retención de mi futura corona, porque a ese nivel es que va a haber fricción. Porque si yo no trabajo por planos y tajo el diente como una punta de lápiz, no va a haber corona, ni el mejor material de cementación va a permitir que se retenga mi corona definitiva y esté en boca, ¿sí? Ahora, entonces, para pulir el acabado marginal o terminación cervical en hombro, les decía que podría usar la fresa 957, que hoy en día ya no existe en nuestro mercado. Todavía yo tengo en consultorio, pero si me da una DTP, una de extremo plano, que me permite pulir este acabado marginal en hombro, pulo con eso. Y si hago una corona jacket con material plástico, voy a trabajar con una DTR. Entonces voy a pulir con una DTR de grano fino. Una vez más, y por último, les indico, para las coronas de cerámica, el acabado marginal es en hombro de 90 grados, que me da una DTP, diamantada troncocónica de extremo plano. En cambio, para las jackets de material plástico, debo terminar en chamfer profundo o chaflán, que me da una DTR. ¿Estamos? Diamantada troncocónica de extremo redondeado. Y de esa manera concluyo mi corona jacket. ¿No se están durmiendo? Ahorita. No. Quisiera estar en presencial o tener aulas. En Zoom se trabaja con aulas separadas y se les da actividades, todo, pero bueno, ahora estamos trabajando con el Telegram. Bien, ahora voy a llevar la corona Wiener. Esta corona
Si ustedes se fijan bien, la metálica era totalmente de metal. La jacket totalmente de material plástico cerámico, ¿sí? Blanquito. La Wiener es una combinación de las dos coronas anteriores. Tiene una parte de metal y una parte estética, ¿sí? Entonces, la corona Wiener, como todas las coronas totales o completas, también está considerada como que tiene una capacidad de retención superior a las coronas parciales. Todas las coronas totales o completas que cubren la totalidad de la corona clínica de una pieza prácticamente nos proporcionan muy buena retención porque tienen mucha superficie de fricción, lo que no ocurre con las coronas parciales, porque la parcial se deja la cara vestibular libre, no hace como un cinturón a nivel del cuello, entonces son menos retentivas. La Wiener es también, como todas las totales, altamente retentiva. Por eso es que se usa mucho las Wiener como retenedores de los puentes, ¿sí? Harto se usa, porque son además estéticas y funcionales. Entonces, si yo les decía que la Wiener es una combinación de las otras dos anteriores, sabemos que la metálica, toda de metal, tengo casi la mitad de metal en esta corona. Y la jacket, toda estética, tengo la mitad, la cara vestibular, estética. O sea, es una combinación de otros. La metálica, altamente funcional. La jacket, altamente estética. La Wiener es funcional y estética a la vez. Es una combinación de las otras dos anteriores. Por tanto, las coronas Wiener están indicadas cuando una restauración requiere un máximo de retención. Es decir, cuando estoy frente a muñones cortos, yo puedo hacer una Wiener. Es altamente retentivo. Como retenedor de puentes, sí, da muy buen resultado. Especialmente cuando el pilar es corto y el tramo edéntulo es largo. En otras palabras, cuando tengo un puente largo, como retenedores, yo hago Wiener. Es decir, si las metálicas estaban indicadas solo en sector posterior y las jackets solo en sector anterior, las Wiener puedo hacer en sector anterior y en sector posterior, en muñones cortos y sobre todo en oclusiones traumáticas. Entonces, está claro, las Wiener nos salvan todo, nos dan estética y también función. Si estoy frente a un paciente sumamente exigente, me va a decir de principio, no quiero nada de metal, no se va a ver, yo le voy a decir. No acepto metal, entonces no le hago Wiener, le haré una circonio cerámica, ¿no es cierto? O una metal cerámica. ¿En qué casos no puedo hacer Wiener? Está contraindicado, ya les decía, en pacientes que exijan el máximo de estética. Ya, un segundito, por favor, chicos. Un minutito, me esperan un segundito. Casos no puedo hacer Wiener, entonces cuando estoy frente a pacientes sumamente exigentes con la estética que no toleran metal, también hay pacientes, un poco porcentaje, pero hay que no aceptan metal en boca. Y finalmente en pacientes que sí tienen alergia a algún metal, yo no voy a ofrecer una Wiener porque sé que la Wiener va a llevar metal, ¿no es cierto? La mayor ventaja de las coronas Wiener es que son estéticas y además funcionales, que se pueden hacer en sector anterior y en sector posterior, que se pueden hacer en oclusiones traumáticas donde no puedo hacer jacket, hago una Wiener. En caninos no puedo hacer jacket, hago una Wiener, ¿sí? La desventaja que es que para dar espacio tanto al metal como a la parte estética, en vestibular yo debo desgastar considerablemente, porque voy a dar espacio. La Wiener, muchachos, es una subestructura de metal, metal por palatino o cruzal, y también en vestibular hay metal. Y además en vestibular existen unas microperlas o microesferas que ayudan o corroboran a la retención del material estético. Entonces, para dar espacio y hacer las microperlas o microesferas en vestibular, yo tengo que desgastar más considerablemente. Esa es una desventaja de la Wiener, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos detallados?
sería la reducción oclusal que hago con una DTR. Siempre voy a desgastar 1 milímetro en la no funcional y 1.5 en la funcional. Es como la corona metálica. ¿Por qué? Porque aquí va a haber metal. En la Wiener, en oclusal, está constituida de metal. Pero dentro del bisel de cúspide funcional sería a 45 grados, 1.5 milímetros. Ya hemos dicho, todas las caras oclusales de piezas posteriores, dentro del primer paso, que es la reducción oclusal, está el bisel de cúspide funcional, que siempre voy a respetar y desgastar más 0,5 milímetros y a 45 grados de angulación. Esto, ya hemos dicho una vez más, para proteger la cúspide funcional y para obtener una durabilidad estructural asegurada. Porque de lo contrario, si yo me olvido de este pasito del bisel de cúspide funcional y queda así mi tallado, ocurren dos cosas: o se perfora mi corona o se fractura mi diente, ¿sí? Entonces, una vez que he concluido el primer paso, sería el siguiente, el paso 2, la reducción de caras libres, es decir, la cara vestibular. Acá se desgasta un poco más, tanto que llega a ser una desventaja desgastar un poco más en la cara vestibular para dar espacio al metal con sus microesferas y además a la parte estética, ¿no es cierto? Entonces, desgasto con la DTR igualito, de mitad a cervical lo más paralelo posible y de mitad a oclusal a 45 grados. ¿Cuánto voy a desgastar? 1.5. ¿Por qué resumo en 1.5? Porque los libros me indican 1.4 cuando trabajo con oro. Ya no trabajamos con oro porque ya no hay. 1.2 para materiales no nobles. Trabajamos con materiales no nobles. Directamente yo les coloco 1.5 por didáctica, porque no tenemos compases graduadores en las manos ni en los ojos. Prácticamente es la punta de aquí a aquí es 1.3, 1.6, de aquí a aquí. Entonces yo introduzco esta punta y ya tengo el 1.3 y con el pulido voy a llegar al 1.5. Entonces, por didáctica enseño 1.5 en cara vestibular de las coronas Wiener y 0.5 en cara palatina, ¿no es cierto? Porque está constituida solo de metal. Entonces, una vez que reduzco las caras libres, reduzco las caras proximales con la punta de alfiler y con la DTR. Voy de vestibular, de mesial a distal, y saco mi fresa, y saco mi fresa. Prácticamente acá, chicos, yo debo crear mis flancos. Los flancos o aletas es la cantidad de estructura dentaria que resta. Me explico. Si yo desgasto 1.5 en vestibular y me voy lo más proximalmente posible, tanto por mesial como por distal, me quedo en la mitad de las caras proximales, desgastando 1.5. Por atrás, por palatino o lingual, desgasto medio milímetro. Entonces, me va a sobrar diente, ¿no es cierto? No necesito desgastar 1.5 en palatino porque es puro metal. Y con 0,5 milímetros yo ya tengo resistencia cuando se trata de una corona Wiener. Entonces, si yo desgasto más en vestibular hasta mitad de las caras proximales y saco mi fresa de cervical hacia oclusal, prácticamente voy a crear los flancos o aletas. ¿Qué función tienen los flancos o aletas? Preservan estructura dentaria, es lo que sobra de diente, les puedo decir. Guía al mecánico para que él se extienda de donde a donde sepa hacer con la parte estética cuando esté trabajando en laboratorio. Y además, si estoy frente a un muñón cortito, guía, o sea, evita que gire o haga un torque mi corona, ¿no es cierto? Entonces, todas estas funciones cumplen los flancos o aletas. ¿En qué casos se hacen flancos o aletas? Cuando tengo un buen alto y un buen ancho de mi muñón, prácticamente sea 1 a 1 en alto y en ancho. Si es muy delgado mi muñón, pero alto, no hago flancos porque no tengo mucha estructura dentaria, ¿ok? Y finalmente, la reducción palatina, o sea, igual voy a pulir por palatino y voy a ir de palatino hacia vestibular, sin comerme los flancos. Y para definir más,
Ya con el pulido yo voy a hacer con la DTR de grano fino en lo que es vestibular y mitad proximales y voy a sacar mi fresa hacia oclusal o incisal si se trata de un canino, por ejemplo. Entonces, de esa manera hago un acabado axial o pulido con la DTR de grano fino por vestibular y por cara oclusal y con la torpedo de grano fino por palatino, porque esta corona tiene dos tipos de acabado marginal. Por vestibular se acaba en chamfer profundo o chaflán que me da una DTR por vestibular, pero por palatino lingual acabo con un chamfer suave o bisel que me da una torpedo. Porque ahí se va a apoyar mi metal. En cambio, en vestibular tengo que dar espacio tanto al metal como al material estético, sea plástico o cerámico. ¿Sí? De esta manera acá, fíjense, aquí están los flancos o aletas en la mitad de las caras proximales. ¿Sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, una viner con la parte estética de cerámica o de porcelana, yo acabo en hombro, ¿sí? Eso ya hemos hablado hace rato. Puedo acabar en hombro. Pero si acabo con un material plástico, digamos, trabajo con un acrílico, como trabajamos en la facultad, voy a acabar con una DTR, un chamfer profundo. Pero por palatino voy a acabar con la torpedo. Acá, fíjense en esta imagen, se observa muy bien los flancos. Los flancos tienen que quedar dentro de la corona, dentro del diente, para que mi corona no se apoye en la encía. Entonces, para esto hago así, de esta forma, y saco por hacia oclusal. Entonces, ustedes ya saben, no es primera vez, ya han tallado, pero les voy a aclarar algo. Se hacen flancos o aletas en las coronas Wiener siempre y cuando el ancho y el largo estén en proporción. Pero si estoy frente a un diente bien delgado, por ejemplo, estoy tallando una 32 y quiero hacer una Wiener, no hago flancos porque mi 32 es bien delgada en sentido vestíbulo lingual. ¿Me dejo entender? Las piezas del grupo anteroinferior son bien delgaditas. No tengo mucha estructura dentaria para yo tallar mis flancos o aletas, ¿sí? Pero si se trata de un canino o un primer premolar, como es el ejemplo, prácticamente voy a crear y tallar mis flancos para que cumplan todas estas funciones, ¿ok? Y termino de esta manera mi muñón para mi corona Wiener. Flancos o aletas preservan la estructura dentaria, aumentan retención, resistencia y guían al mecánico para que sepa de dónde a dónde se extiende con la parte estética. Cada uno de estos pasos tiene su función. Entonces, prácticamente no podemos olvidarnos y trabajar como nos dé la gana. Digamos, yo empiezo definiendo márgenes. No. Después se me ocurre hacer el bisel de cúspide. No, trabajen en orden, habitúense a trabajar en este orden. Primero, cara oclusal. Dentro de cara oclusal está el bisel de cúspide funcional. Luego, caras libres, cara vestibular, cara palatino-lingual. Luego, caras proximales con convergencia. Luego, pulo. El pulido también hago con las fresas, como he tallado, DTR en oclusal, con angulación de 45 grados en el bisel de cúspide funcional, DTR en vestibular si es una Wiener de material plástico, pero hago un degrado, es un hombro con la DTP si es una Wiener con material cerámico. Luego con la torpedo de grano fino hago en palatino y de esta forma obtengo mi muñón para mi corona Wiener. Y fíjense esta rehabilitación total o completa a base de coronas Wiener, ¿sí? Bien, muchachos. ¿Han entendido? Sí, doctorita. Seguro. Bien. No estoy pudiendo encontrarles a ustedes. Entonces, estoy a punto de
Un segundito, voy a enchufar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, para aclararles o han comprendido? Yo, doctorita, tengo una pregunta. Dime, Fernando. Eh, la parte de las aletas no entendí muy bien. ¿Qué parte no has entendido de las aletas? ¿Qué es lo que no has entendido? O sea, casi todo. No entendí, la verdad. ¿Cómo se hacen en realidad? Ya. Tallas oclusal, bisel de cúspide funcional. Tallas vestibular, ¿no es cierto? Y palatinolingual. Cuando tallas por vestibular, Fernando, desgastas más, 1.5 milímetros, pero siempre en dos planos, de mitad a cervical, lo más paralelo, y de mitad a oclusal a 45 grados. Desgastas más profundo, 1.5. En cambio, en la cara palatino-lingual desgastas 0.5. Te sobra diente. Ese milímetro que sobra, me dejo entender, prácticamente es lo que crean los flancos o aletas. Como tú tallas, desgastas vestibular y sacas en proximal de cervical hacia oclusal, en mesial. En distal haces lo propio, sacas tu fresta. Es decir, contorneas vestibular y sacas por mesial, contorneas y sacas por distal. ¿Qué función tienen los flancos o aletas? Preserva estructura dentaria, porque lo que sobra de diente, 1.5 por vestibular y 0.5 por palatino, ese milímetro que sobra son los flancos o aletas. De esa forma que preservas estructura dentaria. Luego, evita girotorques. Se puede hacer en muñones cortos y ahí puedes, o muy cónicos, digamos, y tú puedes girar. Entonces, los flancos o aletas evita que girotorque, que gire mi corona. Y también ayuda incluso en el excedente del material cementante, también en la hora de cementar. Entonces tiene tantas funciones los flancos o aletas, pero no todas las Wiener llevan flancos o aletas. ¿Qué coronas llevan flancos o aletas? Cuando mi diente es alto, es largo y grueso, o sea, ancho en diámetro y en longitud, en proporción, así. Uno, si tengo 3 milímetros de, digamos, 5 milímetros de ancho, tengo que tener 5 milímetros de alto. ¿Me dejo entender? En proporción. Si estoy frente a un diente bien cónico, delgadito, como es una 32, te he dicho el ejemplo, no tengo mucha estructura dentaria, entonces ahí no puedo crear flancos o aletas, porque no tengo mucho diente. Entonces, ¿cómo creo? Una vez más te repito, desgasto más en vestibular y me voy lo más proximalmente posible, tanto en mesial como en distal, y saco mi fresa de cervical hacia oclusal o hacia incisal si fuera una pieza anterior. De esa forma, yo creo mis flancos o aletas. Y para preservarlos, el rato de pulir, voy a ir con la torpedo de palatino o lingual hacia vestibular, de palatino, pero sin eliminar los flancos que he creado. Y de esa manera mis flancos quedan dentro de mi diente, dentro de mi margen, para que mi corona definitiva se apoye en mi diente y no en la encía. No sé si he podido explicarte, Fernando. Otra cosa es que yo te demuestre tallando y te diga, es esta manera, ¿no? Pero ustedes tendrían que ya saber, porque se supone que ya han hecho, ya han tallado estas coronas en sus pacientes, ¿no es cierto? ¿Has comprendido, Fernando? Así, doctorita, gracias. A ver, repetime cómo tallas flancos o aletas, o en qué casos tallas. Ya, se talla en el caso cuando es proporcional el diente a lo que es ancho y largo. Por Bien, ejemplo, en las piezas incisivos laterales no se puede tallar porque usualmente no pasa inferiores. este, sí, en inferior. Y sirve para preservar la estructura dentaria, evitar girotorque y ayuda al excedente del cemento. Eso, doctorita. ¿Ya? Y guía también al mecánico para saber de dónde a dónde se extiende con la parte estética, además, ¿no es cierto? Sí, Guía doctor. al mecánico. ¿Y cómo tallas? Ya me has dicho qué funciones tiene, en qué casos tallas, pero ¿cómo tallas? Ya, he tallado, comienza con vestibular, creo que es 1.5 lo que se talla.
acercándose más a las caras proximales. Y si no mal entendí, se saca la fresa, ¿no? Y Sí. lo propio en palatino lingual se hace 0.5 y ahí es cuando se crea la aleta. No sé si lo expliqué Ya. bien. Como desgastas más en vestibular y menos en palatino lingual, sobra diente. Lo que sobra de diente, en otras palabras, estoy hablando o con otra terminología para que me entiendas, son los flancos o aletas. Por eso es que se dice que los flancos o aletas preservan estructura dentaria, porque si tajara todito, todito sería 1.5, que no necesito. No necesito por palatino 1.5, porque está de metal, hecho de metal. En cambio, en la cara vestibular, las Viner tienen metal y tienen parte estética. Entonces, debo dar espacio tanto al metal como a la parte estética, por eso es que desgasto más. ¿Sí? Tanto que llega a ser una desventaja de las Viner el desgaste considerable de la cara vestibular. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya lista. Una pregunta, ¿cuál era el desgaste en la cúspide funcional y no funcional de la Wiener? ¿Cómo? ¿Cuál? El ¿Cuál es tu desgaste pregunta? en la cúspide funcional y no funcional de la Wiener. Igual que en la metálica. 1.5 a 45 grados en la cúspide funcional y 1 milímetro en la no funcional. ¿Sí? Ya. ¿Estamos? ¿Alguien más? Doctora, perdón, a nosotros, por ejemplo, nosotros con la doctora Delgadillo, esa parte de su teoría me encanta porque usted explica con mucho y así como que para que entendamos, ¿no ve? Ujú. Y el dato que nos decía nosotros, la doctora nos decía a 2 milímetros vestibular y lo demás 1 milímetro. Y en estos casos yo creo que las coronas no deben estar bien adaptadas, ¿o qué opina de esa teoría que manejaba ella? Ujú. Yo respeto, ¿no? Como existen diferentes maneras de enseñar. Cada ser humano es único. A mí me encanta enseñar, me pagan por eso, gano de aquello, pero me encanta transmitir. Cuando hago un preclínico, por ejemplo, así como ahorita les explico, además les demuestro, cosa que mis estudiantes no se pierdan mucho en clínica. ¿Quién se va a perder? El que va a faltar, ¿no es cierto? Entonces, me alegra que me estén entendiendo mejor, pero no quiero que se queden con dudas. Están haciendo este curso de verano para mejorar, para aprobar sabiendo mejor, ¿no es cierto? Porque por algo han reprobado. Entonces, van a aprobar quienes realmente estén aprendiendo, chicos, porque quien no sabe no tiene por qué aprobar. Entonces, por eso es que les exijo que estén presentes en clases. Sinceramente, es diferente las clases en presencial, pero bueno, las autoridades me han indicado que haga de manera virtual, por eso estamos haciendo. Me agrada que se estén ubicando, por eso es que estoy dispuesta a absolverles cualquier duda que tengan. Si tienen dudas, pregúntenme. No me da flojera volver a repetir 10 veces, pero quiero que aprendan. Esa es la idea. Para eso estamos. ¿Alguna otra duda? Doctorita, una pregunta. En la corona jacket, en la parte del acabado marginal, ¿será que puedes repetir por favor? No lo Solamente entendí bien. Sí, por en favor. hombro, en hombro hacia angulación como una L. Fíjate, te estoy indicando aquí, como una L con una DTP. Un hombro me da una DTP, una diamantada troncocónica de extremo plano, que es una angulación de 90 grados, o sea, sí, una L. Ahí se apoya una corona jacket de cerámica pura. Pero si yo hago una jacket de material plástico, sea acrílico, violón, cromacid, isosid, lo que fuera, pero plástico, es mejor, copia mejor un acabado marginal en chamfer profundo chaflán que me da una DTR, una diamantada troncocónica de extremo redondeado. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya. Bien, chicos, voy a llamarle lista ahora. Aguilar Giovanni.